Bueno, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a ir al tema de hoy. Nuestro tema es la petición de dos hermanos en la Biblia. Titula La petición de Santiago y de Juan. Vamos a hacer nuestra lectura en el libro de Mateo, capítulo 20. Vamos a estar leyendo los versos del 20 al 28. Vamos a hacer la lectura con mucha reverencia, reconociendo que es la palabra de Dios. Dice así: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Esta es la lectura que vamos a exponer hoy, mis amados hermanos. Esto es la palabra del Señor. Y vamos a empezar entonces a adentrarnos al estudio de este suceso cuando Santiago y Juan se acercan al Señor para hacer una petición. Dice así entonces el primer verso: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren, mis hermanos, el paralelo que encontramos en Marcos capítulo 10, verso 35, el cual nos relata que fueron los mismos hermanos, Santiago y Juan, los que se acercaron al Señor a hacerle esta petición. Dice así Marcos capítulo 10, el verso 35 al 37. Dice: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pedimos. Él les dijo: ¿qué queréis que os hagáis? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mis amados hermanos, mire que esta es la tercera vez que la Biblia registra que Jesucristo anuncia su muerte a sus discípulos. Y los antecedentes de las veces anteriores no es de extrañar la forma inadecuada en que reaccionan los discípulos esta tercera vez. Vamos a recordarlos. La primera vez, Pedro trata de reconvenirlos poniendo su mirada en las cosas de los hombres y no en la de Dios. ¿Se acuerda? Pedro dijo: no, Señor, no te acontezca esto. Y Jesús lo reprende diciéndole: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de los cielos, sino en las cosas de los hombres. La segunda vez, la Biblia nos relata que los discípulos comenzaron a discutir en el camino quién de ellos iba a ser el mayor en el reino. Ellos comenzaron a disputarse por el liderazgo en el reino. Y esta tercera vez, hermanos, surge una petición fuera de lugar. ¿Por qué fuera de lugar? Porque no solo mostraba falta de compasión ni codicia, sino también la falta de identidad de ellos con la verdad del reino de los cielos. Jesús estaba en una angustia existencial, su maestro estaba en una agonía por lo que iba a suceder, y ellos, en lugar de compadecerse de su maestro, ellos era pensando en sus propios intereses. Dice William MacDonald que lo que puede explicar el carácter egoísta que poseían los discípulos era que los judíos de la época
que no entendían el plan de Dios, habían pensado siempre en el reino de los cielos como una edad dorada y de paz y prosperidad. Ahora comenzaban a codiciar posiciones privilegiadas en el mismo. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista estaba preso? Él mandó a preguntarle a Jesús si era él el que había de venir o debían esperar a otro. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos tenían una concepción de que el reino de los cielos iba a ser como cuando David fue nombrado rey y empezó a vencer a los enemigos físicamente. Ellos no entendían que el reino de los cielos es en dos etapas, una etapa de siembra y una etapa de cosecha, que el reino de los cielos se había acercado en la persona de Jesús. Por eso Jesucristo muchas veces decía que el reino de los cielos ya estaba, que Dios ya estaba reinando y era el reino de Dios en su etapa de siembra y más adelante venía su etapa de consumación. Los discípulos estaban pensando que Cristo iba a establecer de inmediato la consumación de su reino en su etapa final, en su segunda etapa de cosecha, y ellos ya estaban codiciando posiciones elevadas. Esto era algo, hermanos, que los tenía ellos fuera de la sincronización con lo que era el reino de los cielos. Esto demuestra, hermanos, la rapidez con que la codicia, esto demuestra la rapidez con la que el pesar causado por la predicción de Cristo acerca de su profunda humillación y posterior muerte había dado lugar a la codicia en el corazón de los discípulos. Santiago y Juan, igual que sus otros 10 compañeros, los 12 apóstoles, ellos tenían fe en las promesas, ellos creían, pero ellos tenían una distorsión de la misma. Ellos confiaban plenamente en el triunfo final de ellos en Cristo, en el establecimiento del reino de Cristo, pero no acababan de entender la naturaleza de ese reino, ni tampoco estaban entendiendo lo que significaba seguir a un rey como Jesús. Lo que nos hace ahora preguntarnos cómo podemos nosotros familiarizarnos con las verdades del reino. Hermanos, la actitud de los discípulos nos deja ver claramente a nosotros los cristianos que siempre nos distraemos del propósito principal de nuestras vidas. Los 12 apóstoles en sus inicios eran incapaces de armonizar o concordar su propia vida con el llamado. Jesús hablándoles de una cosa y ellos pensando en otra. Ellos ignoraban la nostalgia del Señor, que abriría la puerta a lo que ellos también iban a padecer junto con Cristo. Hermanos, esto es como aquel hombre que va al médico y el médico le está diciendo, usted está desahuciado, al cabo le quedan unos 6 meses de vida, pero la persona no le está prestando atención al médico porque está por allá elevado en su mente pensando en un doctorado que quiere hacer en la mejor universidad de su país y no se está dando cuenta que su vida está llegando a su fin, mis amados hermanos. Y así ese es el mismo problema que muchos de los que profesan ser cristianos y acuden a las iglesias, incluyendo a los verdaderos creyentes, que a veces nos cuesta entender y asimilar la palabra de Dios porque nuestros planes ilusos nos lo impiden. Son como esa semilla junto al camino que la verdad de Dios no puede penetrar hasta el corazón y dar fruto del Espíritu. Personas que así como llegan al culto de adoración de esta misma manera regresan a casa no entendiendo nada porque están concentrados en sus planes egoístas, en sus sueños de riquezas que no tienen nada que ver con el verdadero reino de los cielos. Hermanos, a veces nos hemos desincronizado del verdadero propósito del reino de los cielos, la verdadera naturaleza del reino de los cielos y los verdaderos principios que lo rigen. Esto nos cuesta comprenderlo y voy a tratar durante esta enseñanza que nosotros podamos conocer la verdadera naturaleza del reino de los cielos y los verdaderos principios que lo rigen. Hermanos, a modo de recapitulación, veamos lo que implica seguir a Jesús. El domingo pasado veíamos que cuando el evangelista Marcos deja ver el estado de ánimo que tenían los discípulos, recuerda que predicábamos el domingo pasado que ellos tenían temor, que ellos tenían una angustia de miedo por subir a Jerusalén, porque ellos sabían que ir a Jerusalén con Cristo era un peligro de muerte. Hermanos, Cristo durante el camino venía enseñándole a sus discípulos que solamente había una forma de salvar a los hombres y de establecer el reino de Dios en este mundo. Y esa forma era morir en la cruz. No había otra manera, no la había. De haberla, desde luego Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. El Padre no había entregado a su Hijo unigénito para morir en la cruz, por supuesto que no. Así que esto era una parte importantísima que Él les venía enseñando en el camino.
También, como dije a modo de recapitulación en domingos anteriores, veíamos que Jesús venía enseñándole los principios espirituales en cuanto al reino de Dios, los principios por los que se rige este reino de Dios una vez establecido por medio del hecho glorioso de la cruz de Cristo. Vemos, hermano, que Jesús les había estado enfatizando que en su reino la grandeza se mide por la vara de la humildad. Vamos a ver Mateo capítulo 18, versos del 1 al 4, y se lo voy a compartir en la traducción al lenguaje actual, que lo titula ¿Quién es el más importante? Vamos a ver, hermanos, a través de esta lectura que ya habíamos estudiado domingos anteriores, lo que Jesús les enfatizaba a ellos en relación a la grandeza en su reino, que se mide por la vara de la humildad. Dice así Mateo capítulo 18, verso 1. En esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Y Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños, porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño. D.L. Moody, quien fue conocido como el gran evangelista del siglo XIX, una vez dijo que la grandeza de un hombre no se mide por la cantidad de siervos que tiene, sino por la cantidad de personas a la que sirve. En otras palabras, la verdadera grandeza no consiste en ser servidos, sino que la verdadera grandeza consiste en servir. Eso es lo que Jesucristo vino a enseñarnos. Y no es posible que hayamos cristianos pensando que todavía el reino de los cielos consiste en comida, en riqueza, en lo material, y que estemos pensando en tener una posición donde muchos nos sirvan. Esto ha sido tan malinterpretado que hoy en día vemos muchos pastores tratando a sus discípulos no como hermanos en Cristo, sino tratándolos como súbditos, tratándolos como peones en un juego de ajedrez que deben poner la vida por ellos. Nosotros debemos poner la vida es por Cristo. Nosotros todos somos iguales ante los ojos de Dios. No hay un hombre más importante que otro. Nuestro pastor es un hombre que falla igual que nosotros, pero es un hombre que tiene una responsabilidad de velar y orar por nosotros, de apacentarnos. No es nuestro Señor, no es nuestro dominador. Él es un hermano, Él es otra oveja que tiene un encargo de parte de Dios, que es pastorearnos. Pero hermanos, muchos pastores han querido levantarse en un trono y que toda la iglesia tiene que servirlos. El pastor tiene que ser el servidor de su iglesia, mis amados hermanos. Cristo también enseñaba que la verdadera naturaleza del reino y del modo de entrar en él. Él nos revela que no solo el que quiere ser el más importante en el reino de los cielos debe ser tan humilde como un niño, debe ser como el menor. Siempre en la casa es el niño el que tiene que enviar a los mandados, tráigame esto, lléveme esto, y ellos lo hacen con una humildad. Pero también vemos que la verdadera naturaleza del reino y la forma de entrar en él pertenece a los que han llegado a ser como los pequeños. Mire lo que dice Mateo capítulo 19 en el verso 14. En la versión La Palabra Hispanoamericana dice así: pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Hermanos, el comentarista William MacDonald dice que Cristo se estaba refiriendo aquí al reino en su realidad interior. A fin de ser un creyente genuino, cada uno ha de abandonar los pensamientos de grandeza personal y asumir la posición humilde de un niño pequeño. Todo aquel que quiera ser parte del reino de los cielos, este reino de los cielos en su realidad interior demanda que los súbditos de este reino deben abandonar todo pensamiento de grandeza y tomar una actitud de humildad y de servicio como si fuera un niño pequeño. William Hendrickson hace un comentario muy interesante en relación a este tema. Dice que entre las cualidades favorables que generalmente asociamos con los niños, las siguientes quizás sean las más sobresalientes: sencillez, franqueza, obediencia, carencia de pretensiones, humildad, confianza.
El hecho de que sean débiles, muy limitados en esfuerzos y conocimiento, y que ellos no lo niegan, hace que los queramos mucho más. Todos estos rasgos bien podrían haber estado en la mente del Salvador cuando dijo a los discípulos que si querían entrar en el reino de los cielos, debían hacerse como niños. Hermanos, el Señor le está enseñando a sus discípulos desde que empezó a predicar el Evangelio, que el reino de los cielos no consistía en grandeza para nosotros, que el reino de los cielos consistía en un camino y un camino a la cruz del Calvario, que se requiere morir, ser bautizados en el sufrimiento para resucitar en gloria. Yo quiero invitarlos a ustedes, hermanos, que si ustedes son de los que piensan que vienen a Cristo, porque Cristo va a hacer sus sueños una realidad, porque Cristo va a darle los que se les antoja, que porque están en Cristo van a prosperar y a ser adinerados, están equivocados, mis amados hermanos. El reino de los cielos no consiste en esto. Si bien el Señor nos prometió el sustento y abrigo para que estuviéramos contentos, el Señor no nos estuvo enseñando grandeza. Hay iglesias y hay predicadores que le dicen a las personas, vengan para que paren de sufrir, vengan que sus sueños se van a hacer realidad, venga que Dios va a hacer de usted el hombre más importante de esta ciudad, el empresario de la ciudad, el mejor empleado de la ciudad. Hermano, estamos equivocados. El reino de los cielos no consiste en esto. Y aunque algunas iglesias lo enseñan, no está bien. Y usted y yo no debemos creer todo lo que una iglesia enseña. Debemos venir como la iglesia de Berea a la palabra de Dios y verificar si lo que nos están enseñando es una realidad. Si sí es la palabra de Dios o son hombres que están adulterando el evangelio con el fin de tener una ganancia injusta. También Cristo les enseñaba que la marca de sus verdaderos seguidores es la confianza plena en el Señor, negándose a sí mismo, dando en lugar de recibir. Hermanos, es muy importante la generosidad en nosotros los súbditos del reino de los cielos, en negarnos a nosotros mismos, en poner nuestra confianza en Dios y no en el dinero. Mire lo que dice Mateo capítulo 19 en el verso 21. Dice así, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Recuerdan que aquí Cristo estaba hablando con aquel joven rico, aquel joven moralista, aquel joven que quiso decirle a Cristo que él era la perfección encarnada, que él cumplía todos los mandamientos, pero el Señor sabía que este hombre era amor por el dinero y no amor por Dios. Recuerden, hermanos, que el Señor en su palabra nos ha enseñado que usted y yo no podemos amar a la vez a Dios y al dinero, porque o aborrecerá al uno, amará al uno o aborrecerá al otro. Nadie ama a dos señores de la misma manera. El dinero debemos verlo como un instrumento de Dios para sostenernos en esta vida mientras aguardamos su venida, no como nuestra prioridad en la vida, no como nuestro Dios en la vida. Lamentablemente para muchas personas su Dios es el dinero, son sus negocios, son sus trabajos y han desplazado a Dios, a su familia, aún a su propia salud por ir en busca del dinero, que tarde que temprano, como dice el proverbio, levantará alas como águila y volará lejos de ti. Hermanos, la vida del hombre no consiste en lo mucho que posee, dice la palabra de Dios. Los discípulos de Cristo no deben poner su confianza en las riquezas como aquel joven rico. Él no tenía muchas posesiones, las posesiones lo tenían a él firmemente asido, esclavizado. Hermanos, tan poderoso es el dominio de la riqueza, tan poderoso es ese dominio que tiene sobre el hombre natural, que lo tiene sujeto, es como un hechizo, y de este modo les impide obtener la actitud de mente y corazón que necesita para entrar en el reino de los cielos, hermanos. De modo que el Señor debe trabajar primero en derribar ese ídolo de nuestro corazón. No es posible que un regenerado, que un hombre nacido de nuevo ame el dinero, que sea el centro de su vida. No es posible, hermanos. Esto es lo que Cristo nos ha enseñado. Si usted es una persona que usted ama el dinero más que a Dios, más que a su propia vida, que su propia salud, que su propia familia, hermano, usted no tiene el carácter de un súbdito del reino de los cielos. Porque el dinero no debemos verlo como un Dios. Él no nos puede controlar. Ahora, cuando nosotros en nuestras enseñanzas de la iglesia habíamos predicado en relación a este joven rico, enseñábamos que no es el deseo de Dios que usted entregue todo lo que tiene y haga un voto de pobreza. Abraham fue un hombre muy rico y Dios nunca le pidió a él que entregara su dinero. José de Arimatea, quien donó la tumba donde pusieron al maestro, a Jesucristo, después de su muerte, a nuestro Señor.
Pero este joven rico sí amaba el dinero más que a Dios. Si usted mira, Abraham no fue probado con dinero. Abraham fue probado con su hijo porque él había hecho de su hijo una idolatría. Él había puesto a su hijo en primer lugar. Y qué triste que esto muchas veces nos pasa a nosotros, hermanos. Dios nos da una bendición y convertimos esa bendición en nuestro Dios. A veces Dios nos ha dado un excelente empleo y decimos, oh Dios, tú nos bendijiste con este empleo, pero luego ese empleo se convierte como nuestro Dios y empezamos a abandonar nuestra comunión con Dios, nuestra adoración a Dios, nuestro tiempo con la familia, por consagrarnos al trabajo, por darle el primer lugar al trabajo. Yo siempre he tenido en mi mente esta concepción que Dios me permite trabajar, porque he trabajado en lo secular, Dios me permite trabajar, porque Dios sabe que necesito ese dinero para el arriendo, para el vestido, para el sustentarme, mientras aguardo su venida en esta tierra, mientras cumplimos sus propósitos divinos como seres humanos, que es darle gloria a Dios. Hermanos, esto es lo que usted y yo debemos tener en cuenta. El cristianismo no es venir a buscar a Dios pensando utilizar a Dios para mis propios fines. Un escritor decía, utilizar a Dios para mis propios fines es antinatural y condenado al fracaso. Fuimos creados para cumplir los propósitos de Dios y no al revés, para que Dios cumpla nuestros propósitos. Esto es lo que el pseudocristianismo de hoy enseña. Ven y haz de Dios tu esclavo, tu genio en la lámpara que vas a cumplir tus deseos. No, hemos venido para cumplir un propósito de Dios. El apóstol Pablo dijo que desde el vientre de su madre ya había sido apartado para ser apóstol del Señor Jesucristo. El profeta Jeremías dijo que desde el vientre también Dios lo nombró profeta para las naciones. Nosotros venimos a cumplir los propósitos de Dios y no a creer que Dios debe obedecernos y ser el trampolín para nosotros lanzarnos al éxito de nuestras vidas. Esa no es la vida cristiana, hermano. Ahora, hermanos, todo esto Jesús les venía enseñando, pero estaba en el corazón de Jacobo y de Juan. Por lo que vemos en los dos paralelos, hermanos, en lo que nos dice Mateo y en lo que nos dice Marcos, podemos ver que en una ocasión Jacobo y Juan se acercaron al Señor y se acercan como aquel niño que le dice a su padre, papi, dígame que sí. Y el papá le dice, ¿cómo le voy a decir que sí? Y ni siquiera sé lo que me va a pedir. Dígame que sí. O cuando le preguntan, ¿sí o no? Sin saber ni siquiera usted a qué lo están exponiendo. Ellos dicen, Señor, queremos que nos diga sí a una petición. El Señor les dijo, ¿qué quiere? Y querían que en su reino ocupar los lugares de privilegio, hermanos. Ellos tenían una fe de que Jesús era el rey, de que se iba a establecer el reino de los cielos. Lo que no entendían era la naturaleza de ese reino y lo que implicaba seguir a un rey como Jesús. Ellos no lo entendían. Los otros 12 tampoco lo entendían. Pero luego vemos en Mateo que viene la madre de los hijos de Zebedeo, que según otras partes de la Biblia viene siendo tía de Jesús en su encarnación humana. Claro, ella viene como una anciana, como una tía, demandando que su sobrino le cumpla las peticiones de su corazón. Y esto no está bien, hermanos. Los padres también deben entender que ellos no deben promover a sus hijos de tal manera que todo hay que decirles que sí. A veces hay padres que quieren, ponga a mi hijo a hacer esto en la iglesia, dele participación a mi hijo en la iglesia, cuando ustedes son testigos que en su casa su hijo no tiene las características de una persona que ha nacido de nuevo. Hermanos, hay posiciones teológicas que lo afirman, pero nosotros, en mi caso como bautista confesional, creemos que todos debemos hacer una profesión de fe, todos debemos declarar que creemos en Cristo y dar evidencia de esto para poder creer que somos parte del pacto de la gracia. No antes. Esta mujer quería que por sus influencias de pronto familiares podía promover a sus hijos. Y la verdad es que todos y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un propósito divino en esta tierra, que Dios va a llevarnos a cumplirlo. Hermanos, me gusta algo que cita John Owen. John Owen dice, no deberíamos esperar tener una experiencia distinta en el cielo de lo que hemos estado buscando en este mundo. Hermano, queremos ir al cielo, pero dice John Owen,
no deberíamos esperar tener una experiencia distinta en el cielo de lo que hemos estado buscando en este mundo. Es decir, no podemos esperar ver la gloria de Cristo en el cielo si no ha sido nuestro afán en la tierra. Si estuviésemos más persuadidos de esto, pensaríamos más en las cosas celestiales que lo que normalmente lo hacemos. Hermanos, hay personas que profesan ser cristianas y anhelan ir al cielo a ver la gloria de Dios, pero son personas que en esta vida actúan como si no estuvieran buscando la gloria de Dios en el cielo. Hay personas que en esta vida solamente se han centrado en sus planes humanos, en sus metas, en su codicia, y se han olvidado de darle gloria a Dios. Hoy en día me ven predicando desde mi casa porque estamos todos en un aislamiento obligatorio, en una cuarentena impuesta por salubridad, por un virus que detuvo a los que decía que nadie los detenía. Hoy en día personas adineradas saber que están en la ruina y no era su meta, no era su anhelo. Sienten que años fueron perdidos, pero esto nos enseña, como dice la palabra, que no es del que corre ni del que vuela, sino del que Dios tiene misericordia. Hermanos, deje esas ínfulas que usted tiene, deje esa codicia, deje esos pensamientos de grandeza y de riqueza que no son los que debemos tener los siervos de Dios del cielo. Lamentablemente muchos predicadores y muchas iglesias están llevando a la gente a llenarse de ambición, de codicia y creyendo que Dios tiene la obligación de ser su trampolín para saltarlos a ese éxito. Alguien dijo, el verdadero éxito es hacer la voluntad de Dios en esta tierra, cueste lo que cueste. No alcanzar sus sueños, sin importar que pierda su vida, su salvación, su familia. Sigue diciendo, hermanos, Mateo capítulo 20, verso 22. Después de que Santiago y Juan y su madre se acercaron a Jesús a pedirle que ordenara que en su reino ellos estuvieran sentados, uno a su izquierda y otro a su derecha. Dice así, entonces Jesús respondió, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Hermanos, Cristo les dice, no sabéis lo que pedís. Y en realidad muchas veces usted y yo no sabemos lo que pedimos. A veces estamos pidiéndole a Dios, movidos por nuestra codicia, para gastar en vuestros deleites, como enseña Santiago. Dice, este mundo está matándose de la envidia. Hay guerras, porque la gente quiere alcanzar sus propias metas. Y dice, algunos no tienen porque no piden, pero otros piden y no tienen porque piden mal para gastar en sus propios deleites. El Señor nos enseña a través de su palabra que los que piden para gastar en sus propios deleites no serán oídos. Santiago y Juan no sabían lo que estaban pidiendo. Cristo les dice, ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo he de ser bautizado? Y ellos respondieron, sí, podemos, ¿no? Es como cuando un hijo le pide a su papá de pronto un vehículo, una moto, un auto. Dice, papá, pero usted sí será responsable. Sí, yo seré responsable. Pero muchas veces lo hacemos por el afán de que nos den lo que pedimos, pero nuestro corazón no está preparado para lo que estamos pidiendo. Cristo le dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Hermano, en el Antiguo Testamento usaba la figura de la copa como una referencia a experimentar el justo juicio de Dios. Era beber la copa, era sinónimo de beber la copa, era sinónimo de recibir sobre sí el castigo de la ira de Dios. Es por eso que en el huerto de Getsemaní Jesucristo hoy dijo, Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa amarga. Nosotros podemos leer, por ejemplo, en el libro de Jeremías, cuando dice que la copa de la ira de Dios que dio a beber a las naciones. Cristo decía, les estaba diciendo que Él iba a beber de esa copa, que Él iba a beber los juicios de Dios que merecía el mundo, porque Él iba a ser el cordero inmolado, que Él pagaría por nuestros pecados para darnos su justificación, para imputarnos su justificación. Ellos no entendían esto, hermano. Ellos dijeron, sí podemos. Ahora, hermanos, pese a que Jacob y Juan e inclusive los otros apóstoles
haber recibido esa enseñanza de Jesucristo por casi 3 años o más de 3 años, en ese periodo que Cristo ejerció su ministerio con ellos. A pesar de ellos haber sido instruidos y ser testigos de lo que hemos recapitulado hoy, también recibieron esa declaración cuando Jesús le respondió a aquel hombre que quería ser su discípulo allá en Mateo 8. ¿Recuerdan cuando dice Mateo capítulo 8, verso 20? Vamos a leerlo. Jesús dice: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Había un hombre que se le había acercado a Jesús a querer seguirlo. Y Jesús le deja muy claro, los dos estaban presenciando este momento, pero ellos no habían comprendido las implicaciones del discipulado, a saber, la negación de sí mismos, el sacrificio, el servicio y el sufrimiento. Recuerden que estos 12 apóstoles fueron escogidos por Dios para una única tarea, para establecer el fundamento de la iglesia, y ellos estaban llamados al sufrimiento. Todos fueron martirizados, todos sufrieron a causa del evangelio. A diferencia de aquellos apóstoles que se levantan hoy no por la autoridad de Dios ni de la Biblia, sino por sus propias creencias, y se nombran a sí mismos apóstoles, cuando ya no hay más apóstoles, porque los apóstoles tenían solamente una tarea y era el fundamento de la iglesia: predicar el evangelio que Cristo les había ministrado a ellos para que ellos fortalecieran la iglesia que iban a hacer. Pero ellos no lo habían entendido. Ellos también, igual que usted y yo, luchaban porque ponían la mirada en las cosas de los hombres. Pero posteriormente, hermanos, vemos en la palabra de Dios que el Espíritu Santo le dio la inteligencia espiritual. Ellos pudieron entender lo que era ser parte de ese llamado y entendieron lo que era el sufrimiento y abandonaron esos deseos de grandeza y se entregaron por completo a la causa de Jesucristo. Hermanos, Jesús, a este hombre que se le acerca queriendo ser su discípulo, le hace una comparación. Le habla de que hay mejor estabilidad y comodidad en los animales, que las zorras, las aves del cielo. Las zorras tienen su madriguera, las aves de los cielos tienen su nido, pero para él, el Hijo del Hombre, las cosas son eternamente diferentes. En su peregrinación, la peregrinación de Cristo, cuando encarnó en esta tierra, cuando empezó su ministerio, de lugar en lugar, aquel para que en el mesón no había lugar. Cristo no tiene un lugar, no, en su peregrinar no tenía un lugar donde podía contar con pasar la noche. A medida que transcurre la historia, vemos que Judea lo rechaza, Galilea lo expulsa, la tierra de los Gadarenos le ruega que deje su distrito, Samaria le niega la hospitalidad, la tierra ya no lo quiere tener y finalmente el cielo lo abandona. Hermanos, los apóstoles no lo tenían claro en ese momento. Ellos no se habían dado cuenta de qué trataba la obra redentora de Cristo. Seguimos el versículo 23 de Mateo 20. Vamos a leer su parte A. Dice así: Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mire, hermano, Cristo, que es nuestro profeta, Cristo es rey, profeta y sacerdote. Recordemos, Él es el ungido de Jehová prometido. Cuando la Biblia dice que los judíos esperaban al Mesías, la palabra Mesías en griego es la misma palabra Cristo, y Cristo y Mesías en el castellano suyo y mío es ungido. Cristo es el ungido del Señor. Recordemos que en la simbología de la Biblia, en los tipos que apuntaban a Cristo, los sacerdotes, los reyes y los profetas eran ungidos con aceite para simbólicamente decir que eran apartados del resto del pueblo para una tarea sagrada, como ungidos de Dios, separados de Dios para un oficio. Y ellos todos apuntaban a Cristo. Él es el rey, profeta y sacerdote. Y Cristo como profeta en ese momento le dice a Jacobo y a Juan: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Hermanos, tanto el martirio de Jacobo como el destierro de Juan en la isla de Patmos fueron predichos en estas palabras. Miremos en Hechos 12, 1, 2. Cuando empieza la persecución de la iglesia, hermanos. Hay quienes están pensando que de pronto estos juicios de Dios se pueden detener
Pero hermanos, hay juicios de Dios que nadie los podrá detener y que todos vamos a sufrir las consecuencias, inclusive su iglesia. Recuerde que el juicio de Dios comienza primeramente por su casa. Mire lo que pasó, Hechos capítulo 12, verso 1 y 2, dice así. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hermanos, este es el mismo. Y dice así Apocalipsis 1:9, el caso de Juan. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Los líderes de la iglesia no están guardados de la tribulación. Nosotros somos copartícipes de la tribulación que sufre toda la iglesia, mis amados hermanos. La tribulación que había empezado, Juan estaba escribiendo el Apocalipsis después de que Cristo resucitó y empiezan las tribulaciones. Dice, yo soy copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Hermanos, cuentan historiadores que el apóstol Juan habían intentado martirizarlo de muchas maneras, guardándole Dios, preservándole Dios su vida para cumplir sus propósitos eternos, para cumplir providencialmente lo que él había decretado, porque Juan era el instrumento para escribir las revelaciones de Dios. Él estaba en la isla de Patmos, dicen que intentaron echarlo en una paila de aceite hirviendo, pero no sufrió daño alguno. Y posteriormente, como no pudieron matarlo, lo condenaron al exilio en una isla. Allá lo condenaron a morir, preso, a cadena perpetua. Hermanos, ellos, como dijo el Señor, bebieron de la copa del Señor, sufrieron el bautismo del sufrimiento del Señor. Estos dos sucesos futuros eran parte del sufrimiento que experimentarían estos discípulos a causa de Cristo. Sin embargo, en cuanto a la petición misma, Jesús señala que los grados y las posiciones de gloria en su reino han sido determinadas en el decreto eterno de Dios y ahora no pueden ser alteradas por el mediador. Hermanos, Cristo le dijo a la mamá de Jacobo y de Juan, les dijo, yo no puedo alterar lo que fue decretado desde antes por el Padre. Hermanos, toda la Biblia nos habla de una predestinación, de los decretos eternos de Dios. ¿Cómo negarlo si está en toda la Biblia? El hecho de que usted y yo creamos en nuestro Señor Jesucristo, creemos en los decretos eternos de Dios, porque Cristo fue decretado como la propiciación para el perdón de los pecados desde antes de la fundación del mundo. Inclusive desde Génesis 3:15 vemos que Dios profetizó la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Sigue así Mateo capítulo 20, verso 23 en su parte B. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Hermanos, yo no creo que se hayan enojado porque vieron que estaba mal, sino porque se les adelantaron. Recordemos las veces que Cristo anunció su muerte. Pedro trata de reconvenirlo porque no le convenía y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, estás poniendo tu mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Luego en su segunda anunciación venían por el camino discutiendo, se estaban disputando el primer lugar, los puestos de autoridad en el reino de los cielos, como ellos creían que iba a ser. Pero ellos no sabían que iban a ser los primeros. Hermanos, Jacobo fue el primero de los apóstoles martirizado. Lo atravesaron con una espada. Ellos estaban desenfocados como muchos cristianos hoy. Muchas iglesias están como la nación de Israel en tiempos de Jeremías. Les dijo Dios, vuestros pastores os hicieron errar. Muchos pastores están haciendo errar a la iglesia, haciéndolos crecer cada día, amando las cosas de este mundo, haciéndoles creer que Dios les va a dar lo que Dios en su palabra nos dice que no amemos. Dios nos dice en Juan, en las epístolas de Juan nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el amor del Padre no está en él. ¿Y qué es el amor por el mundo? El amor por las pasiones carnales.
el amor por el materialismo, por todo lo que nuestros ojos ven, y el amor por la vanagloria de la vida, por la vanidad. Y esto es lo que muchos pastores están haciendo errar la iglesia de Cristo, enseñándoles cada día que esto es lo que Dios les va a dar. Muchas iglesias o muchos lugares o congregaciones o cultos locales están errando, porque de verdad que la iglesia de Cristo es una. Y es la reunión de sus escogidos desde antes de la fundación del mundo, los que han sido llamados afuera, a los que Dios nos ha apartado en Jesucristo, los que somos parte del cuerpo de Cristo. Dice verso 25, mis amados hermanos. Entonces Jesús llamándolos, Jesús todo lo sabe, hermanos. Él sabía lo que estaba pasando. Ahí los llamó a todos. ¿Se acuerdan? En el segundo anunciamiento, ellos venían peleando y Jesús les dijo, ¿qué disputáis entre vosotros? Y se asustaron. Jesús conocía lo que había en el corazón de ellos. Hermanos, es como cuando de pronto un abuelo o un padre, una madre le dice a sus hijos, me desahuciaron, voy a morir. Y la primera respuesta que recibe de uno de sus hijos es, ¿y la finca y la casa a nombre de quién la vas a poner? Toca ir a hacer los papeles. De pronto su familiar esperando una condolencia. Que lloren con los que lloran, que se compadezcan de los que sufren, están pensando en su beneficio propio. Qué tristeza, amados hermanos. Esto estaba experimentando Cristo con sus discípulos. Y él llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Esto lo hemos visto, esto lo vivimos. Muchos gobernantes y dictadores se enseñorean de las naciones. Y nadie puede ni siquiera pensar o reclamar sus derechos, porque los asesinan. Vemos muchos dictadores hoy. Y dice, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Hablando de este mundo secular. Hermanos, qué triste que muchas iglesias parecen esto. Hay muchas denominaciones llamadas iglesias que lo que parecen es un imperio donde una sola persona ejerce potestad aún sobre la democracia de los hermanos de la iglesia, violando así nuestras mismas leyes instituidas por Dios. Muchos pastores inclusive le prohíben a sus hermanos de la iglesia unas vacaciones, un viaje, invertir en un negocio, ahorrar, con qué persona van a casarse, porque se enseñorean de la grey de Dios. Y estas personas están equivocadas, pero más equivocadas son las que se ponen debajo de estas autoridades, que no son bíblicas, hermanos. Alguien dijo una vez, cada oveja tiene el pastor que se merece. Pero Cristo les dice que el reino de los cielos no es así. Dice, verso 26 de Mateo 20, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse más grande entre vosotros será vuestro servidor. Hermanos, a veces queremos puestos y posiciones inclusive en la misma iglesia, en la misma congregación, pero no queremos amar y servirle a los hermanos. Menospreciamos a los que nos rodean. Miramos con ojos altivos a los hermanos comprados con la preciosa sangre de Cristo. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Nosotros no debemos menospreciarnos los unos a los otros, sino que los más fuertes debemos llevar la carga de los más débiles. Si usted quiere ser grande, tiene que ser el servidor de todos. Esto lo tenemos tan mal interpretado que inclusive en nuestras instituciones públicas esto está tan mal interpretado que los servidores públicos intentan enseñorearse de los clientes, cuando ellos son servidores para servirlos. Y lo mismo es para un pastor, líder de iglesia. Lo mismo es el hombre, como el líder del hogar. El liderazgo no es una posición de privilegio. El liderazgo cristiano, el liderazgo del hombre cristiano en su casa, el liderazgo de un pastor en la iglesia,
El liderazgo de un funcionario público no es privilegio, es responsabilidad. El hombre es el líder del hogar no para privilegios, sino para responsabilizarse y responder por todos. Eva fue la que fue tentada por la serpiente, la que comió del fruto, indujo a su esposo y a él fue al que se le reprendió. Porque el liderazgo no es privilegio, es responsabilidad. A veces queremos que en el hogar todos nos corran como sirvientes y esclavos, que en la iglesia todos nos corran como sirvientes y esclavos, que todos se sacrifiquen por nosotros. No, el líder es el que se debe sacrificar. El líder es el que debe esforzarse. Esto lo decía Adrian Rogers. Liderazgo no es privilegio, es sacrificio, entrega y servicio. Nos lo dice el Señor en su palabra, la bendita, inerrante, infalible palabra de Dios. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, mis amados hermanos. Dice el verso 27, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Vuelve lo mismo. Hermanos, yo les pregunto, a veces tenemos una actitud de servicio en la iglesia local a la que pertenecemos. A veces muchas personas no. A veces hay pastores que les toca a ellos mismos llegar temprano, sudar, como dicen por ahí, sudar la corbata. Él mismo haciendo todo, porque solamente queremos llegar a la iglesia a recibir y a imponer, hagan esto, háganlo de esta manera. Para eso están los pastores que gobiernan bien la casa del Señor, para tomar decisiones. Pero solamente queremos figurar en la iglesia. Solo queremos llegar el domingo con la actitud de ser atendido y nunca de atender. A veces hay personas que llegan nuevas y como nuevas que llegan, como nuevas se van, porque ni siquiera determinamos compasivamente a las personas. No tratamos a las personas que nos rodean con amor, sino como siervos, creyéndonos que somos el centro de atención, los primeros. Pero si usted y yo queremos ser los primeros en el reino de los cielos, debemos ser el siervo de todos. Debemos aprender a servir. Yo les pregunto a ustedes, mis amados hermanos, ¿alguna vez usted ha dejado de dejar que le sirvan para ponerse a servir? ¿Alguna vez usted sabe lo que es llevar un vaso con agua? ¿Alguna vez usted sabe lo que es decir a su esposa, hoy cocino yo, hoy te ayudo yo? Tenemos un mal concepto del reino de los cielos. Tenemos sueños ilusos que nos han infundido, que no son las realidades internas del reino de los cielos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hermanos, Cristo, que es la puerta por donde debemos entrar, Él es nuestro precursor. Él le dijo al apóstol Pedro, no podés seguirme a donde voy. Y Pedro dijo, oh sí, mi alma pondré por ti. Y apenas se vio en peligro de muerte, salió huyendo. Luego dijeron, usted andaba con él, y hasta insultó. Mi alma pondré por ti. Hermanos, Cristo fue bautizado con el sufrimiento para resucitar en gloria. Jacobo y Juan lo comprendieron. Ellos lo entendieron después. Y con valentía, ellos dieron su vida por Cristo. Ellos entendieron de qué trataba el reino de los cielos. Cuando vieron a Cristo morir y resucitar, dijeron, ya lo entendimos. Ellos tenían velado. Por eso esos apóstoles de hoy en día son farsantes, porque ellos no entienden lo que es dar la vida por el evangelio. Ellos no fueron testigos desde Cristo, desde que fue bautizado hasta su muerte y resurrección y ascensión al cielo. Por eso no pueden ser apóstoles. Se están adjudicando un título que solo tuvo un fin y fue el fundamento de la iglesia. Pero usted los mira ahora, si ellos quieren enseñarle que es que ellos reinan ya. Solo enseñan materialismo y riqueza. Ellos no quieren beber la copa
Ellos no quieren ser bautizados con el bautizo del Señor. Ellos simplemente quieren las riquezas. Y usted y yo algunas veces fuimos esclavos de eso, siguiéndoles en esas mentiras que no tienen que ver con la Biblia. Hoy yo los invito a reaccionar, mis amados hermanos. Deje tanto orgullo, deje tanto sueño iluso. El reino de los cielos no consiste en eso. Mire lo que decía Romanos capítulo 14, verso 17. En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien lo que importa es hacer el bien, vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Hermanos, el reino de los cielos no es como los hombres de este mundo. No es como los que reinan en este mundo. De pronto, cuando estemos en la eternidad con Dios y reinemos con Cristo, las cosas serán diferentes, pero en este mundo no. En este mundo estamos como extranjeros y peregrinos, estamos de paso. Hay gente tan arraigada a este mundo, tan enamorados de las cosas materiales de este mundo, que se olvidan que por aquí estamos de paso, que Dios no nos llamó a eso. El reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos, lo que importa es hacer el bien, vivir en paz y con alegría. Hermanos, ustedes y yo como embajadores del reino de los cielos debemos saber que no debemos estar juzgando lo que comen o no comen, lo que usan o no usan. El reino de los cielos no es comida ni es bebida. Más bien lo que importa es hacer el bien, vivir en paz. Los cristianos estamos llamados, en cuanto de nosotros dependa, nadie tenga nada en contra de nosotros. Vivir en paz y en armonía. Vivir con alegría, no como con raíces de amargura. Todo esto puede hacerse solo por medio del Espíritu Santo. Hermanos, vemos antes de que el Espíritu Santo viniera la condición del corazón de los 12 apóstoles. Pero cuando el Espíritu Santo viene, esto nos demuestra que usted y yo no podemos hacer nada en nuestras fuerzas. Miremos la actitud negativa que tenían los 12 apóstoles, siendo enseñados por Cristo, siendo discipulados 3 años y medio por el Señor. Y tenían falencias, pero hasta que vino el Espíritu Santo, fue por medio de él que ellos pudieron entender las realidades internas del reino de los cielos. Por eso dice, no es con fuerza, es por el Espíritu de Dios. Esto una vez más nos revela la gracia del Señor, porque es por gracia, no por obras. Esto no es un don suyo ni mío, esto es un don de Dios, que Dios nos lo regala. Es por gracia, porque usted y yo no merecemos nada. Dice Romanos 3:23, por cuanto habemos todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Él nos puso en la correcta relación de amistad con el Padre. Pecadores que merecían la muerte fueron puestos en la correcta relación de armonía con el Padre por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y resurrección. No es por nosotros, hermanos. Cuando vino el Espíritu Santo, vemos apóstoles decididos a morir por Cristo. Vemos apóstoles decididos a dejarlo todo por causa del Evangelio. Vimos apóstoles martirizarse, dando gloria a Dios. Miremos el ejemplo de Esteban, que no era un apóstol, pero era parte de la iglesia primitiva. Dijo que él vio los cielos abiertos y vio al Padre en su trono y a Cristo a su diestra. Y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Inclusive, cuando hemos nacido de nuevo, cuando tenemos el Espíritu Santo y comprendemos las realidades eternas del reino de los cielos, aprendemos a perdonar. Aprendemos a perdonar lo más grave. Esteban lo estaban apedreando. A lo mejor ya había recibido varias piedras en su cuerpo y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él entró por la misma puerta que su maestro. Cristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Alguna vez, si puedes, lea la historia de cómo murieron los apóstoles. No está en la Biblia, pero hay algunos historiadores que la registran. No sé si es verdad. Pero esto le ayudará, hermano, a ubicarse en el verdadero contexto y realidad interna del reino de los cielos. Es el de los cielos que nos enseña que debemos ser humildes, que debemos ser amables,
que debemos estar dispuestos a dar la vida por Cristo. Esto es el reino de los cielos, hermanos. Pero a veces estamos siendo tan egoístas. Yo le pregunto si en este tiempo de dificultad para todos, usted tan siquiera se ha preocupado por alguien que no tiene. Hoy vemos iglesias, hermanos, tristemente. Iglesias no, edificios y congregaciones. Y es muy cierto, algunos pastores dicen esta frase que es muy cierta. Dicen, hermanos, la iglesia no son los cuatro muros. Las iglesias somos las almas elegidas de Dios de todos los tiempos para estar con Dios por medio de Cristo. Y es verdad. Y dicen, entonces, vamos a seguir siendo iglesia. Pero muchos de estos pastores, no sé si se habrán dado cuenta, que pasaron muchos años invirtiendo el dinero de la iglesia en cosas que no son la iglesia, en edificaciones costosas. Y hoy muchos están preocupados. Y hoy Dios también le está enseñando a los cristianos que el reino de los cielos no consiste en edificios, que el reino de los cielos no consiste en una grande parafrenaria y logística, sino en sus almas, en esos elegidos desde antes de la fundación del mundo, llamados de todos los tiempos de la historia bíblica para estar con Dios por medio de Jesucristo. Y qué triste es que hoy muchos pastores, predicadores están preocupados porque se lanzaron a querer pensar que el reino de los cielos era el materialismo en el que viven. Y hoy están preocupados y queriendo que muchos hermanos que están pasando necesidad a como sea, sostengan eso. Debemos ser equilibrados aún en los gastos. Amados hermanos, esta es la enseñanza de hoy. De una petición de dos hermanos y de su madre que no entendían las realidades del reino. Ellos tenían fe en las promesas, pero desentendían estas promesas. Ellos pensaban que el reino de los cielos era comodidad, lujo, riqueza, cuestión de comida o bebida. No entendían las realidades del reino de los cielos hasta que vino el Espíritu Santo y les dio la inteligencia espiritual. Que el Espíritu Santo de Dios nuestro Señor nos ilumine y nos permita poder sincronizarnos, armonizar con las realidades del reino de los cielos y poder ser humildes. Hermanos, no hay nada más feo que una persona arrogante y orgullosa, y más si son líderes espirituales de una iglesia. Dios nos llamó a ser servidores, no a pensar que todos tienen que acostarse para que caminemos a salvo sobre ellos, sino a pensar en nosotros acostarnos para que ellos pasen por encima de nosotros. Y muchas veces lo hemos vivido, pero hermanos, gloria a Dios y a su Espíritu Santo, nuestro Señor, que nos da las herramientas para hacerlo, porque no es en nuestras fuerzas.